Bienvenidos y bienvenidas a la clase de antiparasitarios. Mi nombre es Nadia Olson y en esta oportunidad vamos a ver a la farmacología antipalúdica. El propósito de esta clase es proveerles una guía para orientar la lectura y el estudio de este tema. Esto no reemplaza a la bibliografía oficial. Los objetivos para esta clase son, en primer lugar, repasar ciertos conceptos microbiológicos en relación al Plasmodium y los datos epidemiológicos en relación a la enfermedad de malaria a nivel mundial. Vamos a desarrollar farmacocinética, farmacodinamia, posibles efectos adversos, interacciones y contraindicaciones del tratamiento y la quimioprofilaxis de la malaria. Y por último vamos a simplemente mencionar cuáles son los actuales esquemas terapéuticos para la terapia antipalúdica. En esta primera parte entonces vamos a hacer una breve introducción acerca del Plasmodium, su transmisión y datos epidemiológicos. El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten en su gran mayoría de forma vectorial por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Esto constituye un grave problema en la salud pública a nivel mundial, pero sobre todo en aquellos países subdesarrollados de las regiones tropicales. Este es un mapa que les puse que intenta representar cuáles son los países con prevalencia actualmente de paludismo. Por lo que pueden notar, tiene una distribución bien, digamos, en la línea o cercanos a la línea ecuatorial. Se encuentra presente en el continente americano, africano, Asia y Oceanía. Si bien se estima que la tasa de incidencia del paludismo disminuyó en un 18% a nivel mundial, entre el 2010 y 2016 se registraron alrededor de 450.000 muertes a nivel mundial, la mayoría provenientes del continente africano. Esto denota que es una enfermedad potencialmente mortal. Particularmente en Argentina, desde el 2010 ya no se registraron casos autóctonos, de modo que hace un par de años se certificó la eliminación del paludismo a nivel nacional. De todas maneras, en los últimos años se registraron entre 1 a 3 casos importados. Existen 4 especies de Plasmodium que típicamente causan la malaria humana: el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. Actualmente se considera una quinta especie, el Plasmodium knowlesi, que es principalmente patógeno de los monos, pero recientemente se ha conocido que causa la enfermedad en los humanos. El Plasmodium falciparum es responsable de la mayoría de las complicaciones y muertes graves. Voy a explicar brevemente cómo es el ciclo de vida del parásito. Ustedes recordarán que el Plasmodium tiene un ciclo sexual que sucede en los mosquitos y un ciclo asexual que sucede en los humanos. Durante la alimentación del mosquito, la hembra inocula esporozoitos en el humano que infectan a las células hepáticas y maduran en esquizontes. Luego, al crecer, rompen los hepatocitos liberando merozoitos que infectan a los glóbulos rojos, donde experimentan una multiplicación asexual. Algunos de estos parásitos se pueden llegar a diferenciar en estadios eritrocíticos sexuales, gametocitos, que luego son absorbidos nuevamente por los mosquitos, donde finalizan su ciclo sexual. Es importante resaltar que el Plasmodium vivax y ovale pueden persistir en las formas latentes en el hígado, denominados hipnozoitos, pudiendo llegar a desencadenar recaídas incluso meses o años después de haber finalizado el tratamiento. Mientras que en la infección por Plasmodium falciparum y malariae solo se puede producir un ciclo de invasión y multiplicación en las células hepáticas. Solo los parásitos eritrocíticos son los que causan la enfermedad clínica. Los ciclos repetidos de infección pueden conducir a la infección de más eritrocitos y generar eventualmente una enfermedad grave. En base a todo esto podemos concluir que si un paciente presenta una infección por Plasmodium, vamos a dirigir nuestra terapia hacia la forma eritrocítica, que es la responsable de la enfermedad clínica. Sin embargo, si este paciente presenta una infección por Plasmodium vivax u ovale, va a requerir también una terapia dirigida contra el hipnozoito para erradicar la forma latente y prevenir las futuras recaídas. Voy a detenerme a hablar
del metabolismo en la fase eritrocitaria del Plasmodium para poder entender luego el mecanismo de acción de ciertos fármacos. Durante la replicación asexual, el trofozoito antes de dividirse presenta una vacuola digestiva llena de un polímero cristalino e insoluble que es la hemozoína o pigmento malárico. Este es un derivado de la hemoglobina. Ustedes recordarán de que el parásito digiere a la hemoglobina ya que contribuye a su alimentación y necesita espacio en el citosol eritrocitario. En la vacuola, la hemoglobina es degradada por proteasas, lo cual genera aminoácidos y hematina producto de la oxidación del hemo. Los aminoácidos son rápidamente exportados al citosol por transportadores denominados PFCRT, que luego van a ser utilizados por el parásito. Las concentraciones intravasculares de hematina son muy altas, de modo que se depositan como hemozoína en la membrana vacuolar. Esto es porque la hematina libre sería letal si no se neutraliza, ya que contribuye a la formación de radicales libres. En cambio, la hemozoína, por lo contrario, no es tóxica y contribuye a la virulencia del Plasmodium, ya que inhibe la actividad fagocítica. Si bien el objetivo de la materia es conocer el tratamiento farmacológico, deben considerar que es una patología donde el mayor índice de contagio o infección es secundario a una transmisión vectorial, por lo que es importante hacer hincapié en medidas como el uso de repelente, aerosoles, mosquitero y ropa clara que cubra todo el cuerpo en caso de ir a un lugar donde la enfermedad sea transmisible, debido a que los parásitos son cada vez más resistentes a múltiples medicamentos y el régimen quimioprofiláctico no es completamente protector. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una vigilancia epidemiológica para tener un control y seguimiento de la enfermedad, buscando reducir la tasa de incidencia de contagios y la mortalidad. En caso de viajar a un país donde se transmite la enfermedad, se debe iniciar un tratamiento quimioprofiláctico unas semanas antes del comienzo del mismo, que voy a desarrollar cómo se compone en las últimas diapositivas. Y por último, en caso de presentar la enfermedad, hay que iniciar el tratamiento de manera oportuna y completar los esquemas terapéuticos establecidos por la OMS, que además recomiendan que se utilice más de un medicamento con distintos mecanismos de acción para poder evitar la resistencia. Ahora sí, vamos a desarrollar la farmacología antipalúdica. Existen varias formas de clasificar a los medicamentos antipalúdicos. Algunos lo hacen de acuerdo a la estructura química que presenten los fármacos, otros lo hacen en función de si son utilizados para la quimioprofilaxis o para el tratamiento, pero mi recomendación es que lo organicen en función de qué fase del ciclo parasitario es que actúan. Las drogas clase 1 incluyen la cloroquina, la mefloquina, la pirimetamina, la quinina, la sulfadoxina y las tetraciclinas. Estos son agentes cuya acción está dirigida contra las etapas eritrocíticas asexuales, de modo que actúan durante el paludismo clínicamente sintomático. Las drogas clase 2 incluyen la atovaquona y el proguanilo, que son fármacos que atacan tanto las formas eritrocíticas asexuales, así como también las etapas hepáticas primarias del Plasmodium falciparum. Esta actividad adicional acorta el periodo requerido para la quimioprofilaxis después de la exposición. Las drogas clase 3 incluyen solamente a la primaquina. Esta es efectiva contra las fases primarias hepáticas y contra las fases latentes, así como también contra los gametocitos. De modo que esto nos permite erradicar los sinusoitos intrahepáticos del Plasmodium vivax y ovale, que son responsables de infecciones recurrentes. La bibliografía describe que se encuentra en pruebas clínicas la tafenoquina, que es un análogo a la primaquina que tendría el mismo mecanismo de acción, solo que tiene una vida media más prolongada. Veamos primero a las drogas clase 1, es decir, aquellos medicamentos que actúan solamente en la fase eritrocitaria. La cloroquina ha sido un fármaco de elección para el tratamiento y la quimioprofilaxis de la malaria desde la década del 40, pero su utilidad contra el Plasmodium falciparum se ha visto seriamente comprometida por la resistencia a los medicamentos. La cloroquina, en cuanto a su mecanismo de acción,
es una droga básica muy liposoluble que difunde pasivamente y se concentra en el interior de la vacuola digestiva por atrapamiento iónico. Se postula que ingresa al citosol del parásito por un transportador de sodio-protón. Una vez en la vacuola, se une a la hematina libre recién formada, lo cual impide la polimerización a la hemozoína. Se inhibe la capacidad catalasa del hemo y aumenta la concentración de la hematina, la cual resulta sumamente tóxica como mencionamos con anterioridad. Eventualmente el hemo y la hematina superan la capacidad buffer de la membrana vacuolar, favoreciendo la producción de radicales libres, la peroxidación lipídica y la disolución de membranas intracelulares y plasmáticas. El plasmodio intenta detoxificar mediante reacciones dependientes de glutatión, pero no puede hacer los complejos hemocloroquina. También se producen cambios morfológicos en cúmulo de pigmento esparcidos por la vacuola digestiva, seguidos de edema citosólico que culmina con la lisis parasitaria por shock osmótico al superarse los mecanismos homeostáticos. Se postula también que el omeprazol y otros inhibidores vacuolares antagonizan estos efectos, por lo cual hay que tener cierta precaución de interacciones. Por otra parte, tiene cierto efecto sobre el huésped. Es un fármaco lisosomotrópico, lo cual lleva a un aumento en el pH e inhibición de la actividad tepeasa, generando un freno en la función de la fusión lisosomal, lo cual impide la fagocitosis por parte de los macrófagos y linfocitos. Es por eso que son considerados inmunosupresores selectivos. Como mencioné recientemente, la resistencia a la cloroquina es ahora muy común entre las cepas de Plasmodium falciparum, y esto es por mutaciones en el transportador PFCRT. En cuanto a su farmacocinética, son fármacos que se indican para utilizar por vía oral, debido a que se absorben rápida y casi completamente a nivel del tubo digestivo. La bibliografía describe que existen preparaciones parenterales y subcutáneas para utilizar sobre todo en pacientes en estado comprometido. En cuanto a su distribución, son fármacos con un amplio volumen de distribución, de modo que alcanzan altas concentraciones rápidamente a nivel de varios tejidos, sobre todo a nivel hepático, renal y pulmonar. Se metabolizan a nivel hepático por el citocromo 2D6, el cual lo inhibe, y por el citocromo 3A4, pudiendo generar metabolitos con cierta actividad antipalúdica. Se excretan a nivel renal y tienen una vida media entre 30 a 60 días. En general, la cloroquina es bien tolerada incluso con el uso prolongado. De todas maneras, pueden aparecer ciertos efectos adversos. Es frecuente el prurito por sobre todas las cosas. Después le siguen lo que son las molestias gastrointestinales, que pueden reducirse si se indican después de las comidas. En raras ocasiones puede llegar a ocurrir hemólisis en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato. La administración a largo plazo de altas dosis de cloroquina puede llegar a ocasionar una ototoxicidad irreversible, retinopatía, miopatía y neuropatía periférica, pero estas se observan raramente, y las inyecciones intramusculares o las infusiones intravenosas pueden llegar a provocar hipotensión grave y un paro cardiorrespiratorio, por lo cual deben evitarse, salvo que el paciente se encuentre comprometido, y también confusión y convulsiones. Se la considera una droga segura durante el embarazo, es categoría B, y también es segura para el uso en niños pequeños. La quinina y la quinidina siguen siendo las terapias más importantes para la malaria por el Plasmodium falciparum, especialmente en la enfermedad grave, aunque la toxicidad puede complicar la terapia. La quinidina es un isómero de la quinina más potente como medicamento antipalúdico, pero más tóxico. El mecanismo de acción es similar al de la cloroquina. Generan una inhibición de la conversión de la hematina a la hemozoína, llevando al edema y la lisis del parásito. Además, generan una inhibición de la actividad tepeasa y una inhibición de los canales iónicos, alterando la permeabilidad y contribuyendo aún más al edema celular. En cuanto a su farmacocinética, son fármacos que se suelen indicar por vía oral. También existen preparaciones parenterales y subcutáneas
para utilizar en pacientes en estado comprometido. En caso de ser necesario, se pueden indicar dosis de carga para poder alcanzar los niveles máximos en pocas horas. Son drogas con un amplio volumen de distribución, de modo que alcanzan concentraciones equilibradas en varios tejidos. Se evidenció que en aquellos pacientes con malaria grave desarrollan niveles plasmáticos mayores que en los controles sanos, pero la toxicidad no aumenta, aparentemente debido al incremento de la unión a proteínas. La vida media de la quinina también es más prolongada en aquellos pacientes con malaria grave. Una vida media de 18 horas tienen estos pacientes, mientras que los controles sanos es de 11 horas. La quinidina tiene una vida media más corta que la quinina, principalmente como resultado de una reducción de la unión de las proteínas plasmáticas. Se metaboliza a nivel hepático por el citocromo 2D6 y 3A4 y se glucuroniza ahí también y se excreta principalmente a nivel renal. Comúnmente los efectos adversos que presentan la quinina y quinidina a dosis terapéutica incluye el conjunto de signos y síntomas al cual nosotros denominamos sinconismo. Frecuentemente estos incluyen tinnitus, mareos, sofocos, cefalea, molestias gastrointestinales como náuseas y vómitos. Pueden llegar a aparecer ciertas alteraciones visuales como fotofobia, que en general no ameritan la interrupción de la terapia. Sin embargo, hallazgos más graves, que frecuentemente sucede con la terapia prolongada, sí lo puede justificar. En general, alteraciones o anomalías visuales y auditivas más pronunciadas o la púrpura y trombocitopenia. Ustedes probablemente recuerden a la quinidina del módulo anterior como un antiarrítmico. Lo cierto es que la infusión intravenosa demasiado rápida puede llegar a ocasionar la hipotensión grave y anormalidades electrocardiográficas como la prolongación del intervalo QT. En general, esto es poco común si se administra en un ambiente controlado, pero pueden llegar a ocasionar arritmias peligrosas. Además, la quinina puede estimular las contracciones uterinas, especialmente en el tercer trimestre, pero este es un efecto leve, de modo que siguen siendo apropiadas para el tratamiento por la malaria grave por el Plasmodium falciparum durante el embarazo. También se describe a dosis terapéuticas la aparición de hipoglucemia por una estimulación de la liberación de insulina y reacciones de hipersensibilidad que van desde un rash cutáneo hasta un angioedema con broncoespasmo y anormalidades hematológicas como hemólisis en población con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, leucopenia, arunoleucitosis y trombocitopenia. La mefloquina es una terapia eficaz para muchas cepas de Plasmodium falciparum resistentes, aunque la toxicidad es una limitante. En cuanto a su mecanismo de acción, se unen fuertemente a las proteínas eritrocitarias como la estromatina y a proteínas parasitarias como la PGH1, que regula el volumen y la acidez vascular. También inhiben a otras proteínas extravasculares. Por otra parte, al igual que la quinina, inhiben a ATPasas y a ciertos canales iónicos encargados de la captación de nutrientes, excreción de desechos, graduación de volumen intracelular, generando la muerte por edema y anulación de gradientes iónicos. En cuanto a su farmacocinética, es un fármaco que se indica por vía oral, ya que tiene una muy buena absorción por el tubo digestivo y genera una irritación local en caso de usarlo de manera parenteral. Por otra parte, es una droga que tiene una alta unión a proteínas y tiene un amplio volumen de distribución, de modo que alcanza concentraciones iguales en varios tejidos y se excretan tanto sus metabolitos como la mefloquina por las heces. Su vida media es de 20 días. Como mencioné anteriormente, el uso de la mefloquina se ve condicionada por la aparición de efectos adversos. En general, con dosificaciones semanales, lo más frecuente es la aparición de molestias gastrointestinales, cefalea, mareos y reacciones de hipersensibilidad como erupción cutánea que pueden atenuarse con la administración del medicamento en dosis separadas. Sin embargo, en la terapia a largo plazo pueden llegar a aparecer síntomas que deben preocuparnos, como la leucocitosis, la trombocitopenia, el aumento de las enzimas hepáticas y como efectos adversos más graves, alteraciones en la conducción cardíaca, arritmias y bradicardia, y también pueden llegar a aparecer toxicidades neurológicas y psiquiátricas como la depresión, la psicosis aguda
y la convulsión es que la bibliografía describe que puede llegar a aparecer hasta en un 50% de la población. Es por esto que uno debe tener la precaución de evaluar los antecedentes del paciente. Aquellos pacientes que tengan antecedentes de epilepsia, trastornos psiquiátricos, arritmias o defectos en la conducción cardíaca, está contraindicado su uso y además se recomienda no administrar de manera concomitante la quinina o quinidina. Pese a todo esto, la mefloquina se usa en mujeres embarazadas. Si bien hay poca experiencia o estudios realizados en el primer trimestre, su uso se recomienda y también se puede usar en niños pequeños. Pasemos ahora a hablar de los inhibidores de la síntesis de folato. En general se prescriben de manera combinada tanto en el tratamiento como en la prevención de malaria, pero ya no se recomienda su uso en la quimioprofilaxis debido a la alta resistencia que hay en muchas áreas y a las toxicidades frecuentes que ocasionan. Por esto se reserva su uso para patologías como la toxoplasmosis. Este grupo incluye la pirimetamina, el proguanilo y las sulfas que vieron hace un par de semanas. Tanto la pirimetamina como el proguanilo inhiben a la dihidrofolato reductasa del Plasmodium, que es una enzima clave para la síntesis de folato, que es un precursor necesario para la síntesis de material genético. Por otra parte, las sulfonamidas y sulfonas inhiben a la dihidroteroato sintasa, de modo que, al usarlos de manera combinada, se potencia su efecto. Esto permite utilizar menores dosis para alcanzarlo y disminuir la incidencia de efectos adversos. Como mencioné, la pirimetamina se prescribe de manera combinada con una sulfa, particularmente con la sulfadoxina, que es la sulfonamida con mayor duración de acción. A esta combinación fija la denominamos FANCIDAR. En una tableta se incluyen 500 miligramos de sulfadoxina por 25 miligramos de pirimetamina. En general es un fármaco que se absorbe muy bien por vía oral, muestra una Cmax, es decir, el pico de nivel plasmático se alcanza a las 2 a 8 horas y se excretan principalmente a nivel renal. En general, a esta combinación fija se le suma leucovorina para disminuir la toxicidad medular. Los efectos adversos asociados al falcidar son poco frecuentes, pero son los mismos que se presentan en los pacientes que utilizan sulfonamidas. Esto incluye la toxicidad hematológica, las molestias gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad de distinta magnitud y efectos adversos renales, de modo que hay que utilizarlo con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Y si bien se han descrito efectos teratogénicos con el uso de la pirimetamina en animales, el FANCIDAR se ha utilizado con seguridad durante el embarazo con suplementos de folato en dosis alta. Pasemos ahora a hablar de las drogas clase 2, es decir, aquellos medicamentos que actúan en la fase eritrocitaria y en las fases hepáticas primarias. Este grupo incluye al malarone, que es una combinación fija de atovaquona y proguanilo altamente eficaz para el tratamiento y la quimioprofilaxis de malaria por Plasmodium falciparum. Este tiene la ventaja sobre la mefloquina y la doxiciclina de que requiere periodos de tratamiento más cortos, tanto antes como después del periodo de riesgo de transmisión de la infección. Sin embargo, es mucho más costoso que otros agentes. En cuanto a su mecanismo de acción, el del proguanilo ya lo describimos. Inhibe la dihidrofolato reductasa del Plasmodium, inhibiendo la síntesis de folato necesario para la síntesis de ADN. A diferencia de la pirimetamina, el proguanilo actúa tanto en la fase eritrocitaria como en las hepáticas primarias. Por otra parte, la atovaquona actúa contra los Plasmodium al interrumpir el transporte mitocondrial de los electrones. En cuanto a su farmacocinética, son fármacos que se administran por vía oral junto con las comidas, debido a que tienen una baja biodisponibilidad que aumenta con los alimentos ricos en grasa. El proguanil es una prodroga que requiere ser activada a cicloguanil. Una vez en plasma, tienen una alta unión a proteínas y se eliminan por heces de manera inalterada. Tienen una vida media entre 2 a 3 días. En cuanto a sus efectos adversos, lo que suelen manifestar son molestias gastrointestinales, cefalea, insomnio y reacciones de hipersensibilidad. También se han reportado elevaciones reversibles de las enzimas hepáticas.
Nos queda entonces hablar de las drogas clase 3 que actúan tanto en la forma eritrocitaria como en la forma hepática primaria y la forma hepática latente. La primaquina es el fármaco de elección para la erradicación de las formas hepáticas latentes del Plasmodium vivax y ovale, y también se puede utilizar para la quimioprofilaxis contra todas las especies de malaria, de modo que es el único medicamento de los cuales vimos que genera la cura radical de la enfermedad. En cuanto a su mecanismo de acción, in vitro se une a la hemantina, igual que la cloroquina. Y en cuanto a su acción sobre las formas extraeritrocitarias, estaría involucrado, al igual que la atovaquona, en la inhibición de la respiración celular parasitaria. Esto es producto de que, ya sea mediante el metabolismo hepático o el metabolismo parasitario, se convierte en un metabolito tóxico denominado quinonimina, que es un análogo de la ubiquinona. Por lo tanto, se inhibe el flujo electrónico a nivel del complejo ubiquinol reductasa, generando un colapso en el potencial de la membrana interna mitocondrial parasitaria que conduce a la muerte celular programada del plasmodio. Además, participa en los ciclos redox, generando especies reactivas de oxígeno. La primaquina es un fármaco que se indica por vía oral, ya que tiene una buena absorción a nivel del tubo digestivo. Tiene un amplio volumen de distribución y una alta unión a proteínas, y se metaboliza rápidamente a nivel hepático y excreta a nivel renal. Es importante resaltar que es un inductor del citocromo 1A2 y tiene una vida media de 7 horas. En cuanto a sus efectos adversos, la primaquina en las dosis recomendadas en general es bien tolerada. En raras oportunidades causan cefalea y molestias gastrointestinales, sobre todo relacionadas cuando se toman con el estómago vacío, y en menor frecuencia pero con mayor gravedad pueden llegar a aparecer síntomas como arritmias cardíacas, leucopenia o leucocitosis y agranulocitosis, y también pueden generar hemólisis o metahemoglobinemia. De modo que aquellos pacientes que estén infectados por Plasmodium vivax u ovale deben ser testeados o evaluados si tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa antes de recetar la primaquina. En caso de que tenga déficit, la estrategia terapéutica incluye la suspensión de la primaquina, se trata con los medicamentos que mencionamos antes y volveré a mencionar en las siguientes diapositivas, y se tratan eventualmente las posteriores recaídas. La primaquina debe evitarse durante el embarazo, ya que el feto es relativamente deficiente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por lo tanto tiene mayor riesgo de hemólisis. Por último, vamos a ver cómo es el tratamiento de la malaria y su quimioprofilaxis. Esto excede al contenido de la materia, pero es importante para poder integrar la clasificación y los fármacos mencionados. La mayoría de las infecciones por malaria en la fase eritrocitaria, en áreas sin resistencia conocida a la cloroquina, se debe indicar esta medicación. En caso de que la infección sea por Plasmodium vivax u ovale, es necesario sumarle a la terapia primaquina para prevenir la recaída, excepto en mujeres embarazadas, mujeres que amamanten y niños menores a 6 meses. La guía de manejo clínico de casos de paludismo propuesta por el Ministerio de Salud recomienda reservar la quimioprofilaxis para aquellas personas que viajen a zonas endémicas y sean particularmente susceptibles a la aparición de paludismo grave y complicado, fundamentalmente por el riesgo de exposición a Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Es importante tener en cuenta de que las medidas de protección personal contra las picaduras de mosquito siguen siendo fundamentales, como lo mencionamos al comienzo de la clase. Ningún régimen antipalúdico puede llegar a brindar una protección completa, pero sí reducen el riesgo de padecer la enfermedad grave. Es importante o es ideal comenzar la quimioprofilaxis una semana antes de viajar a la zona endémica, de modo de permitir una adecuada concentración en sangre de las drogas y poder evaluar posibles reacciones adversas. De las drogas que mencionamos, solo la mefloquina y la doxiciclina se encuentran actualmente disponibles en nuestro país para la quimioprofilaxis. En caso de que algún paciente refiera que va a viajar a una zona endémica, se le indica doxiciclina 1 o 2 días antes, y además deben continuar la medicación todos los días mientras dure el viaje y tomarlo siempre en el mismo horario, y continuar con la medicación hasta 4 semanas luego de salir del área.
En caso de que la paciente a tratar sea una embarazada o un niño menor a 8 años, las tetraciclinas se encuentran contraindicadas, de modo de que se les indica mefloquina. Eso es todo por esta clase, espero que les haya servido como una guía. Les dejo mi contacto ahí por si tienen algún comentario, duda o sugerencia y les deseo una muy buena semana.